Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Dosis Media, el podcast. Y recuerden que este podcast tiene el objetivo de compartir muchas experiencias, pero sobre todo enfocándonos en el propósito de vida de las personas y de las marcas. Y hoy tengo unos invitadazos de lujo porque creo que es algo muy importante de compartirlo con ustedes, de saber justamente por qué al final yo estoy aquí y por qué hago lo que hago, que justamente ese es mi propósito. Porque me encanta estar creando videos y contando historias a través de videos, de imágenes. Y pues obviamente que son mis papás, el profesor Gonzalo Amador Juárez y mi mamá, la maestra Tere Ríos. Bienvenidos, Fabitos. Gracias. Gracias. Es un podcast especial, es un podcast diferente porque tenemos muchos invitados, tenemos de muchas empresas, de que ellos solos como marcas personales han hecho muchas cosas y cómo han encontrado su propósito de vida. Pero justamente creo que no podía seguir hablando del propósito de vida sin antes poder compartir con todo el auditorio, con todos ustedes, el propósito de vida de mis padres, que de verdad los admiro mucho y justo iremos descubriendo poco a poco por qué se hacen maestros, por qué te gusta el comercio a pesar de ser maestra. Entonces, pues bueno, la idea y esta plática de este podcast justamente es ir compartiendo esto. Esperemos que haya mucha emoción, seguramente. Esperemos que no lloremos mucho, que riamos mucho y que nos acordemos de muchas cosas, porque al final esto queda para la posteridad. Esto queda, les comparto, papás, que este propósito es que mis hijos puedan ver estos capítulos. Eso es una forma de agradecimiento a mis abuelos también, que al final les dieron vida a ustedes y pues que ustedes me dieron vida a mí. Y hoy pues estoy aquí gracias a ustedes. Así que pues sin más preámbulo, empecemos con Dosis Media, el podcast. Pues bueno, para empezar, quiero que se presenten, cómo se llaman, a qué se dedican o dedicaron en este momento, ¿no? Así que, mamá, empieza. Bueno, mi nombre es Teresa Ríos Castilla. Pues me dedico a la casa, soy maestra jubilada y pues ahorita disfrutando de la casa, de mis nietos, de mis hijos, de que sí, es cierto, me gusta el negocio y ahora lo tomo como hobby. Pero pues sí, me divierte, disfruto todo, hago un poquito de yoga, me gusta viajar ahora que puedo y pues gracias también a la posibilidad humana, digo, por parte de ustedes que me apoyan mucho, al apoyo de mis hijos, de mis nietos, que quiero viajar y sí, no te preocupes, yo estoy aquí en la casa, a mi esposo, a Gonzalo que me apoya mucho. Muy bien, ahorita vamos a ir profundizando porque eres maestra, eres jubilada, porque fuiste maestra y demás. Pabito. Profesor Gonzalo Amador Juárez Uribe, servidor de todos los que tengan el acercamiento a este podcast. Orgullosamente maestro, ahorita en permiso de mi plaza, pero sí, orgulloso de ser maestro porque he sido maestro de grupo, director de escuela, y también tuve el honor, como todos los maestros que estamos sindicalizados, del honor de ser dirigente sindical de mi sección, de mis compañeros maestros federales que se aglutinan en la sección 23, y es a lo que en ese momento estoy más dedicado, a la dirigencia sindical. Muy bien. Vamos a empezar, mamá. Yo creo que antes de compartirnos por qué estudias, o sea, creo que el propósito nuevamente de esto es a lo mejor con la gente, ¿no? ¿Cómo es que vamos encontrando nuestro camino? ¿Cómo es que hoy en día, justamente lo que dices, disfrutas el viajar, ¿no? No sé si te lo imaginaste desde pequeña, pero remontándonos un poco en el tiempo, quisiera que nos compartieras de dónde eres, ¿no? ¿De dónde eres? Bueno, soy de Acatlán de Osorio, al sur del estado, y es un lugar bonito para mí. Se disfruta la comida, se disfruta el clima, se disfruta pues todo, el descanso principalmente.
Me gusta mucho Acatlán. La Mixteca Poblana, La Mixteca que está Poblana. colindando con Oaxaca, digamos, Oaxaca. ¿no? O sea, el siguiente pueblo es Guajuapan, que ya es Oaxaca. Y platícanos ahí, platícame de mi abuelito, porque en algún episodio también con otros amigos les compartía que creo que este gusto del negocio, digamos, de poder crear un comercio, un negocio y de vender algo, de ayudar a las personas y demás, nace mucho por mi abuelo. O sea, de verdad tengo muy grabado como la historia de mi abuelo. Entonces, si nos puedes compartir a qué se dedicaba mi abuelito ahí en Acatlán de Osorio. Bueno, mi papá se dedicaba mucho a la tenería, lo que es la tenería, hacer el huarache, desde curtir las pieles. Tenía pues un lugar grande para hacer las pieles, se curtían con una tinta, la corteza de un árbol. Entonces, pues eran unos tanques grandes de agua donde metían los cueros y después ya los ponía a secar para poder hacer el huarache, y a eso se dedicaba, a hacer el huarache. Cuando estabas pequeña, ¿veías eso como un estilo de vida? Decir, ay, voy a hacer huarache. No sé si nos puedes compartir que te llevaba a viajar, ¿no? Por toda la Mixteca, en qué camioneta, o cómo viajaban. ¿Y qué gusto tenías en ese momento? Una niña que de 7 años, 8 años, sí. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿O ya sabías, por ejemplo, que querías ser maestra? Yo creo que todavía no sabía que quería ser maestra, pero sí viajaba con mi papá a lugares, a Piaxtla, a Tecomatlán, a Matamoros, Tehuitzingo. Él llevaba sus toneles de huarache y sí, vendía unos 600 pares de huarache, y siempre, pues sí, fue de los primeros huaracheros y vendía mucho en ese entonces. Y me gustó viajar con él. Viajábamos en ese entonces en camiones de redilas, de los grandotes, ¿no? Y que rechinaban los camiones porque se hacían, así rechinaban todo. Y mi papá siempre me hacía un lugarcito porque pues, estaba chica, y a ver, con permiso, compita, con permiso, voy a poner aquí a mi Teresita, decía, ¿no? Y siempre me ponía ahí una colchoneta, un zarapito, y ahí me acostaba. Y pues ya bajábamos a los lugares, a la provincia, a vender el huarache. Pero pues eran muy bonitos esos viajes. ¿Y querías ser, o sea, te imaginaste, por ejemplo, decir en algún momento, ay, voy a seguir haciendo huarache yo? ¿O cómo fue que empezaste a decir, quiero ser maestra? Pues en secundaria, cuando ya estaba en la secundaria, ya me empezó a llamar la atención el ser maestra. En ese entonces mi papá se fue a trabajar a Nueva York, estuvo en Nueva York unos años, y pues yo tenía todo el apoyo económico de él para poder seguir estudiando. Y sí, o sea, me llamó la atención la docencia, y estudié en la normal de Acatlán, la única que había, era una escuela particular, y pues ahí estuvimos en la Gustavo Díaz Ordaz. ¿Y por qué docente? ¿Por qué maestra? Pues yo creo que los maestros de ahí mismo de la escuela te inspiran también para poder ser docente, ¿no? Y principalmente a mí me encantan los niños pequeños. Quería ser maestra de preescolar. Educadora, pero pues no hubo la posibilidad para venir a estudiar a la ciudad de Puebla. Entonces, pues allá lo único que había era normal primaria. Y que al final, o sea, justamente esta parte, ¿no? De ir encontrando nuestro camino, nuestra razón de ser, pues justamente te vas encontrando con diferentes retos, ¿no? En esta parte a lo mejor dices, quiero ser educadora, pero no se podía. Sin embargo, seguiste. Vamos a pausar un poquito ahí la historia para ir ahora con mi papá. Compártenos, Fabi, ¿de dónde eres? Tú eres de acá de Puebla, pero ¿de qué barrio eres? Orgullosamente del barrio del Alto, de los barrios históricos fundadores de la Puebla de Los Ángeles, que son el barrio del Alto, el barrio de la Luz y el barrio de Analco. De este lado del río San Francisco, de aquel lado estaban los españoles
que habían llegado para fundar la Puebla de Los Ángeles, y de este lado la gente que se dedicó a apoyar en la construcción de las casas, levantar los edificios, casas y catedral de la ciudad de Puebla. Toda la gente que había llegado de origen indígena, sobre todo de Canoa, de la Resurrección, de Tlaxcala, de partes retiradas a lo que era esa ciudad, o lo que iba a ser esa ciudad fundada. Recuerdo mucho algo que nos compartes, por ejemplo, de mi abuelita Susi, ¿no? Que también se dedicó al negocio, ¿no? Ella vendía chalupitas, memelitas allá afuera de la vecindad. Y también era comerciante de andar en las calles. Cruzábamos el río San Francisco, a donde vivía pues la gente que económicamente podía, que era San Francisco, en la primera central, la segunda central, a vender huevo, a vender naranjas, caminando, tocando las puertas y vendiendo sus productos. Mi mamá, y ya finalmente, ya más descansada de no caminar tanto, vendía sus memelitas afuera de la casa donde vivíamos. Ahí es parte de cómo me sostuvo para después ser maestro, junto con el trabajo de mi papá. Al final, justamente, creo que son historias de mucho esfuerzo, de mucho trabajo de mis abuelos, de mis abuelitas, de mis abuelos. Incluso los bisabuelos, ¿no? También me acuerdo mi abuelo Benito, que tenía también una tienda allá en Acatlán. Pero bueno, siempre fue una cultura mucho de trabajo, de esfuerzo. Y me gustaría que compartieras, Fabi, también como tu historia. No sé cuándo te diste cuenta o cuándo dijiste quiero ser maestro, pero creo que hay una historia, ¿no? Que nos cuentas a mis hermanas y a mí. Desde primero de primaria. Desde primero de primaria surgió en mi cerebro, en mi mente, ser maestro. Será porque me enamoré de mi maestra de primero, porque siempre todos los niños y las niñas se enamoran de sus maestros de pequeños, los levantan como un ícono, como un ídolo, como un héroe. Y yo estaba feliz con la maestra que tuve en primer año, y desde ahí me salió la idea de voy a ser maestro, quiero ser maestro. Tuve un padrino abogado que ya en secundaria un día me dijo, te veo que tienes cara de leguleyo, ¿quieres ser licenciado? Te pago la carrera para que seas abogado. Le dije, no, yo quiero ser maestro. No, te pago Él insistía, él fue abogado, fue una persona muy importante en el mundo de la abogacía aquí en la ciudad de Puebla. Fue ministerio público, tuvo cargos importantes, pero no, mi vocación fue ser maestro, y desde primero de primaria está la vocación. Agarrabas los libros, ¿no? Decías, y te ponías a enseñarle a los muñequitos. Sí, esos eran mis útiles como maestro, y de poner mis muñecos o mis seres humanos ficticios para enseñarles y darles clase. Estudiaste en la normal, en el BINE. Sí. Y hoy en día, o sea, hoy quien estudia para maestro no es lo mismo que cuando ustedes estudiaron para maestro. Antes de la secundaria te ibas a la normal. Directamente. ¿No? ¿Cómo era ese proceso? ¿Nos pueden platicar? No había preparatoria, no. El plan de estudios o la normatividad de las normales no implicaba tener preparatoria. Entonces, finalmente, directamente después de la secundaria, egresaba uno a la normal. Hoy está considerada como licenciatura, en ese tiempo no. Digamos, comparativamente sería como una carrera técnica, porque pasaba uno de secundaria a la normal directamente. Ese era el proceso. ¿Y 3 años estudiaban? A mí me tocó ya el plan de 4 años. ¿Ah, ya? Antes de nosotros hubo plan de 3 años y después fue de 4 años. Ok. Igual nos decías que, o sea, a los 17 años ya eras maestro. 17 y medio. 17 y medio ya eres maestro. ¿Tú igual, Ma? Sí, más o menos. Bueno, no a los 18. 18. Pero bueno, a los 18 ya tenían su plaza, y ahorita justamente vamos a enlazar esta historia de al final cómo se conocen y dónde se conocen, porque a los 18 años ya daban clase a niños, ¿no? Ya estaban cumpliendo su sueño. ¿Qué sintieron cuando justamente dijeron quiero ser maestro, y hoy a mis 18 años, si se pueden remontar, dijeron ahora ya soy maestro, ¿no? ¿Qué les venía a su cabeza? No sé, ¿qué pensaban en esos momentos? Y en los primeros meses como maestro llegué a preguntarme si realmente servía yo para maestro, porque avanzaban los meses y no veía que mis niños
aprendieran a leer y escribir. Hay una ley o una leyenda urbana de cuando sale uno de las normales, los directores lo castigan a uno, dizque castigan, con darle a uno primer grado. No le dan a uno tercero, ni quinto, ni sexto, sino primer grado. Siempre al maestro de nuevo ingreso, dale primer grado. Entonces llegó un momento en que yo no veía que mis niños estuvieran aprendiendo a leer y escribir, y entonces me pregunté, ¿realmente sirvo para maestro o no sirvo? Y entonces me di cuenta que en el recreo los niños, mis niños, agarraban las revistas que había en ese tiempo, de Calimán, de Superman, de Batman, de caricaturas, de todo eso, y las veían, aunque no leyeran, pero las veían, les divertían. Entonces modifiqué mi método de enseñanza y entonces les pedí que me llevaran de sus casas, que hablaran con sus papás, llevaran revistas, periódicos, lo que fuera, que ya no iban a ocupar, y ahí empecé a recortar letras con ellos y empecé a pegarles para estar ya haciendo ya la didáctica de la enseñanza-aprendizaje, de empezar a armar las grafías y luego las sílabas, los fonemas, y empezar a armar frases poco a poco. Entonces, afortunadamente, todo mi grupo salió de primer grado leyendo y escribiendo, porque era una norma. Hoy ya ha evolucionado la enseñanza en nuestro país y en nuestro estado. Hoy ya muchos niños entran a primer año sabiendo leer, leen y escriben, pero en ese tiempo nos costaba trabajo a los maestros de primer grado. Bueno, y sobre todo por el contexto geográfico, donde también a ustedes les tocó ir y comenzar a trabajar. ¿Dónde fue donde comenzaron? O sea, al final no fue la ciudad. No, fue en Benito Juárez, por el rumbo de Tepeaca, los Reyes de Juárez. Y hablando de técnicas de enseñanza y todo, y la impresión de enseñar, a mí me gustaba mucho, te digo, los niños me encantan los niños pequeños, y me agarraban de la mano y maestra, y así me gustaba mucho jugar con ellos. Entonces las clases principalmente de matemáticas me salía con ellos, a jugar con ellos, porque les gustaba jugar y correr y todo. Tráeme 5 piedritas, tráeme 3 piedras, tráeme 10, a ver, ahora quítale 5 y así. Entonces así aprendimos matemáticas, o sea, en cuanto a las clases de matemáticas, con las piedritas, con las florecitas de campo que habían ahí. Y todo eso, pues muy bonito. Oye, ¿y ahí se conocieron, en esa escuela? Sí, en esa escuela nos conocimos. En Benito Juárez. En el 76. Y ya a los 2 años de servicio llegó a trabajar una maestra de nuevo ingreso llamada Tere Ríos. Y por un año fuimos compañeros de trabajo solamente, normal. Pero ya con el tiempo ya nos noviamos y después nos casamos. Y ya después hubo consecuencias, entre ellas la primera que fuiste tú. Aquí presente. Oye, y mami, ¿y en algún momento también llegaste a sentir como, no quiero ser maestra? O sea, como, ¿tuviste algún como reto y dijiste, changos, esto no era lo mío? No, o sea, solo el deseo de ser educadora o educación física, que también me gustaba mucho. Me gusta mucho el deporte, me gustó mucho el deporte, atleta también, y por eso quería educación física, pero pues en ese entonces sí desconocía de lo que había en Puebla. O sea, no podía. Ok. No pude. Ok. ¿Y qué tiempo más estuvieron ahí en Benito Juárez? ¿Después qué vino? Pues 2 años más todavía. Y de ahí a mí me dieron ya mis primeras horas en la secundaria. Sí, ahí me dieron mis primeras horas en secundaria, entonces tenía que buscar un turno vespertino. Y en ese tiempo hablamos con el supervisor de la zona y nos dijo, precisamente queremos fundar el turno vespertino en Santiago Acatlán, que es otra comunidad del rumbo de Tepeaca. Y entonces el director de la escuela, otras 2 maestras, tu mamá y yo, nos fuimos a fundar el turno vespertino. Y eso me permitió a mí tener mis horas en la secundaria en Acajete. Entonces, irme temprano a Cajete y regresar en la tarde a Tepeaca a trabajar. Pero ya nos fuimos juntos ya para fundar ese turno en esa comunidad. Nos tocó vivir 1 año y medio en Tepeaca, ¿no? Me decías. Año y medio,
Mi primer año y medio. Pero si ponemos un año atrás, fueron 2 años y medio desde que nos casamos. Oye, pero bueno, para los que no saben, o sea, estudiaron ustedes para maestros de primaria, ¿no? Para profesores de primaria. Tenían que estudiar la normal superior, que es otra carrera, para poder dar clases en secundaria, ¿no? Y eligen una especialidad. Los dos también estudiaron una carrera más, que es la normal superior, y tienen especialidad ¿en qué? Bueno, yo hice la especialidad de inglés. Oh, bueno, sí. No llevé a cabo porque pues me gustó más, me dediqué más a ustedes, a mis hijos. Hubo oportunidad de trabajar en secundaria, pero pues no. Yo creo que también mi profesión era los pequeños, ¿no? Por eso no ejercí en la secundaria, no trabajé en secundarias. ¿Y tu especialidad es? Mi especialidad es historia. En ese tiempo no se daba en lo particular, sino en lo general se aglutinó, se le llamó ciencias sociales. Entonces ahí tenemos que dar historia, geografía, civismo y todas las demás ciencias auxiliares de las ciencias sociales principales. Pero esa es mi especialidad, historia. Cuéntanos cómo viviste, Pa, esto que nos decías de que te mandaron a fundar escuelas. ¿Cómo era ese proceso? ¿Qué es lo que se tenía que ver? ¿Se tenía que hablar con la comunidad? ¿Qué te decía la comunidad? Y entiendo que te gustaba justamente mucho relacionarte con la comunidad, ¿no? Sí, de hecho, las necesidades de una escuela nacen primero con la población, cuando ven el crecimiento escolar. Los directores de escuela, los supervisores informan a la Secretaría de Educación Pública el crecimiento de la población, sobre todo en edad escolar. Y ya sea por la parte oficial o por la parte sindical, empieza uno a ver la posibilidad de generar claves de centro de trabajo para generar una nueva escuela. Al principio fundamos una escuela como maestros de grupo y porque el supervisor, digamos, oficialmente nos informaron si queríamos ir a fundar ese turno. También fundamos el turno vespertino de la misma, de Tepeaca en el centro, que en ese tiempo no era tan grande la población. Y ya como dirigente me tocó apoyar a las comunidades en fundar escuelas. Fundamos una escuela secundaria técnica por el rumbo de entre Tecamachalco y Tlacotepec, en un lugar que se llama Yehualtepec. Fundamos la secundaria de Ocotitlán, fundamos 2 primarias en Acajete, una estatal y una federal. Apoyamos algunas jardines de niños para que crecieran el número de maestros, porque eran muchos niños pero pocas maestras. Y buscamos estar cerca de la escuela y de la educación. Me ha gustado mucho ser gestor en las comunidades, me ha gustado mucho escuchar a las personas y hacer empatía a lo que los maestros podemos encontrar, de tocar puertas en las dependencias de gobierno, en la Secretaría de Educación sobre todo, para llevar la educación a las comunidades. Ha sido un orgullo y ha sido un gusto el poder apoyar a las comunidades, sobre todo en el crecimiento de su educación. ¿Cuántos exalumnos ya tuvieron después de que más de 30 años? Sí. Miles, cientos, ¿cuántos eran? Varios que ya son hoy padres, son abuelos. Sí. Oye, ahorita regresamos, creo que en esta parte que decías de que te gusta escuchar, empiezas a ver problemáticas y demás, y a lo mejor que nos cuentes justo cómo empezó a lo mejor empezar a voltear a ver a tu gremio, ¿no? Que fueron los maestros. Y cómo empezaste ahora a pensar desde ahí, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría que me platicaras, Ma, después de que estuviste en Santiago, Acatlán, en Benito Juárez, en toda Tepatlasco, ¿no? Toda esa parte, ya te viniste a trabajar a Puebla, ¿no? Ya te pudiste tener un cambio hacia Puebla. Pero creo que hay algo que tengo muy presente, que es que trabajas doble turno y recuerdo algo que no sé si lo retomaste o por qué lo retomaste, y eso es lo que me gustaría que me compartieras, como la venta.
¿no? O sea, te empezaste a dedicar como al comercio y me acuerdo que vendíamos chicharrines, vendías oro, vendías zapato, vendías muchas cosas. ¿Cómo surge eso? Pues yo creo que es de familia y principalmente, ¿no? De lo que veía con mi papá. Pues me crié con tía Juli, en paz descanse, que era el negocio también. Y ahí me gustó más vender joyería, lo de oro. Entonces, vendía yo oro, vendía yo exactamente zapato, y cuando estuve acá precisamente en Puebla, pues había más posibilidad de vender, ¿no? Por ejemplo, los chicharrines, pues en la escuela, la maestra le pedí el apoyo de vender los chicharrines, y pues todo eso decía, pues esto lo vamos a ahorrar para tal cosa, ¿no? Alguna cosita de la casa, que empezamos a construir la casa. Y pues era bonito para mí, y ustedes hacerlos participar también, porque me ayudaban a llenar las bolsitas de chicharrines, a quemarlas en la velita, ¿no? Me acuerdo que con cuidado, y y cuando vendíamos también en el Benavente, me gustaba vender también, porque pues era los veranos. Un dinero más, ¿no? Y pues eso nos alcanzaba para viajar un poquito, nos íbamos un viaje a Veracruz. En los veranos exactamente vendíamos las quesadillas, los molotes, vendíamos a los maestros, los tacos placeros de arroz con milanesa, con chile relleno, con así muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, ustedes participaron mucho, o sea, ustedes eran mis tesoreros, porque tú y Susi, pues eran los mayores, pero pues eran los que cobraban, ¿verdad? Ahí. Oye, pero nunca se me dio la venta. Bueno, no es que nunca se me haya dado la venta, pero me daba mucha pena vender, ¿no? Sí. Después contar la parte a lo mejor de Acatlán, que vendía zapato. Sí. Cuando vendíamos, bueno, yo vendía zapato aquí, y lo que no vendía aquí en Puebla, nos los llevábamos a Acatlán. Entonces ahí tía Juli, afuera de la tienda de la tienda Juli, poníamos un catre. Perdón, poníamos un catre y retomamos si quieres en otra toma. Un catre y poníamos los pares de zapatos. Entonces, pues ya todo para rematar, decíamos que a 10 pesos el par de zapatos, ¿no? Y les decía, órale, hijo, grítale. Y entonces pasaba la gente y grita, hijo, grita, a 10 pesos, a 10 pesos. Y entonces tú lo que hacías es, cuando ya iba la persona más, ya pasando el puesto, decían, a 10 pesos, pero te agachabas abajo del catre. Que no me vieran. Porque te daba pena que te vieran, ¿no? Sí, así lo hacías. Y lo mismo hacía Adiel cuando puse una tienda de regalos, ya estando aquí en Puebla, puse la tienda de regalos. Y también Adiel vendía, ¿no? Ahí las banderitas, y en temporadas de septiembre, de todas las Halloween, todo eso que vendíamos en Semana Santa y todo. Y también él, a 10, pero como que se escondía un poquito. Yo de reconocerme a mí, y te agradezco mucho, porque al final es un gran ejemplo, ¿no? De trabajo. Creo que lo que más nos enseñabas en esa parte era el ahorro, ¿no? De, a ver, hay que generar algo más para ahorrar. Cuando empecé Dosis Media, me acuerdo mucho que nos enseñabas, ¿no? O sea, justamente cuando vendía zapato, decías, a ver, pues un zapato me cuesta 100 pesos, ¿no? Lo compramos 100 pesos en México, pues lo va a vender en 200, ¿no? Y ya, esta es mi utilidad. Sin embargo, cuando inicié Dosis Media, y por eso es que después tuve que estudiar y una maestría, ¿no? En administración, porque creo que empezó a haber como más aristas, ¿no? Obviamente la base estaba, pero en donde decías, oye, pero pues también cuesta el boleto de México, ¿no? Y también cuesta los tacos que te comes por estar en México, y entonces hay otros costos, ¿no? En donde dices, changos, a lo mejor me gasté otros 150 y lo vendí en 200 y ya no gané, ¿no? Pero justo creo que la base de poder enfrentarte al mundo, de hacerlo, de atreverte, pues obviamente creo que es lo que tengo que agradecer, mamita, en esa parte. Nunca has dejado de la parte del comercio, ¿no? Pero
porque te jubilaste y seguiste pues vendiendo Sí, cositas, pero creo que lo que hoy veo que más haces es disfrutar de la vida, ¿no? Así es. Así es. Retomamos, papi, la historia de cómo es que empiezas esta vida también sindical, ¿no? Magisterial sindical, en donde pues a lo mejor las actividades ya no son las propias de un maestro, ¿no? De estar al frente del grupo, o sí, no sé, o más bien eran las dos cosas, ¿no? Eran cosas extras. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué te empezó a gustar eso? ¿No? Y al final es otra parte de tu propósito, de decir, ¿por qué haces lo que haces, ¿no? Que hoy en día es dedicarte a esta parte sindical magisterial. De hecho, mi vocación es ser maestro y acompañaba yo a algunos compañeros y amigos para estar dentro de la delegación sindical de la zona escolar, pero ni por acá se me cruzaba la idea del sindicato. Sabía de la existencia del sindicato, de la delegación sindical y todo, pero era yo secretario o del miembro del comité, pero nunca secretario general del comité de la delegación de esa zona. Cuando nos cambiamos, cuando hablo con Tere, que he tenido que acercar mi primaria con la secundaria porque era mucho viajar y aceptó, pues cuando llegué, pues ya conocía a compañeros en todas partes por el deporte y por la cuestión sindical. Y recuerdo que el que estaba como secretario general en la cajeta de esa delegación tuvo un problema con la salud de su mamá. Él era originario de Guerrero. Y hicimos una reunión previa, se supone, el equipo, y dijeron ahí, no, pues nada más faltan pocos meses para que acabe la delegación, hay que nombrar un interino. Entonces dijeron, pues Gonzalo. Y ya, dije, bueno, le entro, son pocos meses. Inclusive a tu mamá le he dicho, yo no quiero entrar al sindicato, yo voy a estar como maestro, voy a ser director de escuela, voy a ser supervisor, voy a ser jefe de sector y voy a ser director de educación primaria. Ese fue mi plan de vida, mi visión de futuro, ¿no? Y pues soy interino, y cuando soy interino yo creo que hice las cosas bien porque me llevé con todos, con los que eran del equipo y con los que no eran del equipo, buscando la inclusión, ¿no? Entonces al final del camino, en el cambio delegacional, me dicen, pues quédate otra vez ya los 2 años como debe de ser. No se llama reelección porque yo fui interino, no fui electo un periodo de 2 años. Entonces, pues el voto de los compañeros me aprobó y nuevamente fui secretario general de ya completo de 2 años de esa delegación. Con el tiempo me invitan a colaborar en la sección 23 como auxiliar de conflictos de primarias y pues me empezó a gustar ahí, como era yo el gestor, a ver los cambios de los compañeros, las cadenas de cambio, los ascensos de los compañeros, los problemas que hay a veces en las escuelas y que tiene que, en ese tiempo era la comisión mixta CEP-CENTE la que iba a ver los problemas para solucionarlos. Era una forma muy que me hizo estar cerca de la problemática y me gustó la gestoría. Y bueno, pues de ahí ya siguieron otros cargos nuevamente, ¿verdad? Y bueno, de manera, yo digo que fortuita, porque también cuando fuimos a un congreso le dije a tu mamá, le digo, nada más voy al congreso para la revancha, porque habíamos perdido un congreso anterior con nuestro gallo, y ahora teníamos otro gallo, fuimos a la revancha y ganamos. Solamente que cuando nos reunieron por región, la región Tepeaca, pues a todos los delegados tuvimos que entrar a una contienda interna, quién iba a ser electo el regional de Tepeaca. Entonces, con otro compañero, el maestro José Luis Olivares de Tepeaca, de San Hipólito, Xochiltenango, hicimos la fórmula contra unas compañeras, la maestra Armandina y la maestra Ninfa de Acatzingo y de Amozoc, y bueno, ganamos 54-10 en voto secreto y fui electo ya de la región. Entonces me puse a recorrer la región y fue donde combinaba yo la gestoría sindical con ver la necesidad de la educación de las comunidades, y es donde se me dio el también ante la SEP hacer la gestoría de fundar escuelas en la región. Y justo les iba a preguntar, bueno, no sé, pero ¿cuál crees que haya sido como, o cuál es el principal reto del magisterio, ¿no? De los maestros? ¿Cuál es el reto?
a lo mejor en su tiempo ha cambiado seguramente, ¿no? Pero ¿cuál creen que sea como el principal reto que tienen los maestros? Tú o yo. Yo creo que efectivamente ha cambiado, ¿eh? Hoy los egresados de las normales traen el concepto de que ya son licenciados en educación. Quieras o no, es una concepción ya totalmente diferente a cuando salíamos nosotros. Digamos que hoy es más como profesión y la nuestra fue como vocación. Sabías que ibas a un lugar, nuestros maestros nos enseñaban en las normales, esta carrera no te va a hacer rico, esta carrera es para tener una vida tranquila, bien, pero para hacerle el bien a los niños y a los jóvenes que van a estar en tus manos. Entonces yo creo que uno de los retos de esta época es para los nuevos licenciados en educación del área que sea, tengan vocación para poder enseñarle a los niños, enseñarle a los jóvenes que están en sus manos. A veces encontraba unos jóvenes que decían, bueno, es que yo, como soy licenciado en educación, yo no puedo irme hasta la Sierra Negra de Tehuacán, yo no me puedo ir hasta más adentro de Jicotepec de Juárez, no puedo ir más abajo de Acatlán de Osorio ni de Chiautla de Tapia porque soy licenciado en educación. Había como que cambió el concepto diciendo, por ser licenciado tengo que estar en la ciudad. Y yo creo que no. Aquí, si me permite ser comparativo, pasa como con los médicos. Hay lugar para médicos, nada más que son lugares retirados, lugares lejanos, pero a veces no se quieren ir porque quieren estar en la ciudad o quieren estar haciendo la residencia en una ciudad capital o en una ciudad importante de algún estado. Igual pasa en un momento con los maestros. Hoy sí ya veo que los jóvenes egresados de las normales ya aceptan irse porque saben que tienen que empezar su carrera en lugares retirados, porque todo el magisterio pasa por esas etapas. Sabes que te vas a dar un lugar retirado, haces tus propias condiciones laborales de antigüedad para irte acercando y hasta que llegas a tu lugar de origen o a la ciudad capital, que tal vez es la meta que todo maestro o maestra se traza. Oye, y mami, no sé, ¿quién crees que te haya inspirado o motivado? O sea, ¿recuerdas como alguna persona que la admirabas, ¿no? Y decías, ella me impulsa, ¿no? No, a lo mejor no tanto como el quiero ser como esa persona, pero sí que te haya inspirado, que te haya marcado y dejado huella. ¿Para ser maestra? Para ser maestro, para la vida. Sí, bueno, también comentar que estudié en el centro escolar parte de la primaria y pues me gustó mucho la educación del centro escolar y las maestras del centro escolar. Recuerdo mucho a la maestra Magalit, y pues sí me inspiraba su persona, su forma de ser, era muy alegre, muy dinámica. Me gustó su forma de ser de la maestra Magalit en el centro escolar en 5º año de primaria. Adiva, alguien que te haya inspirado, que recuerdes con mucho cariño, alguna persona que te haya motivado a justamente llegar a ser lo que pues ahora eres, ¿no? Lo que dije al inicio, mi maestra de primer año, ahí me nació la vocación de ser maestro. En secundaria hubo una maestra que admiré mucho, la maestra Rosario Xochipa Lima, que era nuestra maestra de inglés, y nos enseñó el inglés, el poco o mucho inglés que yo sé, lo aprendimos con puras canciones de los Beatles. Y entonces, porque es un inglés, el inglés británico permite mucho, yo creo que en los jóvenes el conocer el idioma, y fue mi ícono, y el maestro Enrique Cruz Gutiérrez, mi maestro de español, una personalidad, un parado, una dicción. En él me imaginé cuando fuera yo maestro, siempre de traje, con corbata, atento, respetuoso, ahí en la secundaria federal número 1, la presidenta Lázaro Cárdenas, y él fue mi ícono como maestro. Y en la normal, mis maestros, el maestro Fabre Baños, que en paz descanse, él nos enseñó, era muy duro, pero aprendimos mucho con él. Él decía, van a ir a unos lugares, no a hacerse ricos, ni a hacerse tontos,
eduquen a las comunidades, eduquen a los niños. Y él nos dijo, cuando llegan a trabajar en una comunidad, tómenle una foto al pueblo cuando lleguen. Y cuando se vayan, tómenle una foto cuando salgan. Sí, y la comparen y vean que ha cambiado, quiere decir que sí sirvieron como maestros. Vale. Porque ayudaron a cambiar la mentalidad de la comunidad, ayudaron a cambiar la forma de ser de las personas. Que ustedes cambien al medio, no que el medio los cambie a ustedes. Qué bonito. Entonces creo que el maestro nos inspiró mucho. Éramos un grupo clandestino porque teníamos ligas con la FEXUM en ese tiempo, que era la Federación de Estudiantes Socialistas de México. No lo sabían en la normal, porque si se hubiesen enterado, nos hubieran expulsado, porque estaba prohibido tener ese tipo de lecturas de Kim Il-sung, de Mao Zedong, de Lenin, de todo lo que eran los momentos de las revoluciones, sobre todo la francesa y más que nada la rusa y la china, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos maestros fueron parte de lo que nos dijeron: hagan bien en la comunidad, sean recordados por bien. Y creo que donde nos paremos, tu mamá y yo, en las comunidades que hemos trabajado, toda hay gente que nos recuerda, que nos saluda con afecto, y eso es una señal de que no hicimos malas cosas, de que no engañamos al pueblo, de que no le hicimos solamente de manera subliminal nuestro trabajo, sino que nos entregamos. Ella, siempre le reconozco el cariño de los niños para ella, que la rodeaban, y era la mamá de los pollitos, porque de ahí iban todos con ella, ¿no? Entonces, cuando encuentras en la vida a personas y te saludan, te das por satisfecho, porque sabes que es un saludo de gratitud. Pues en esa parte de gratitud, papitos, agradecerles justamente nuevamente el hecho de que yo esté aquí, esté haciendo esto que yo hago. Me acuerdo mucho que nos decían de chiquitos, de grandes, lo que quieran ser, lo que quieran hacer, háganlo, ¿no? Tienen nuestro apoyo, siempre nos apoyaron. Pero siempre nos decían, lo que vayas a hacer, hazlo bien, ¿no? Y trata de ser el mejor. Dice, si van a vender pepitas, que sean el mejor vendedor pepitas. Y si eso los hace felices, pues háganlo. Entonces, pues hoy estamos aquí, papitos. Hoy estamos aquí, gracias. Pues en este nuevo proyecto, ¿no? De sets de Dosis Media. Y pues haciendo realidad los sueños, gracias a ustedes, gracias a mi esposa, a mis hijos, a mis abuelos, a todos los que nos rodean. Y pues bueno, llegamos a la parte final. Así que yo creo que estaría padre que nos comentaran ahí si conocieron a los profesores que nombraron, a las maestras que nombraron, si son de Acatlán, si son de Puebla, si son del Alto, si a lo mejor fueron sus exalumnos, que nos dejan ahí a lo mejor algunos saludos y se los hacemos pasar. Así que pues muchas gracias. De favor. Gracias. Gracias, papitos. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias.